Y para hablar de estos temas estamos en comunicación con un economista que es Mariano Kestelboim, a quien le damos la bienvenida aquí en Radio Dime, en AM 1420. Quien lo saluda es Marcelo Aymar y estoy con Alejandra Álvarez y con mi compañero de trabajo Diego Pascual. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, y bueno, a veces como una forma de decir, pero bueno, porque si uno se pone a pensar en las situaciones económicas que se viven día tras día, es como que eso pasa a ser casi como un dicho de forma coloquial, nada más. Pero en base a la primera consulta que quería tratar de analizar contigo es, más allá de la decisión que se ha tomado esta semana de subir las tasas de interés otra vez y bueno, que el negocio sea tratar de comprarle VAX y no maquinarias, quería tratar de reflexionar sobre algo tal vez que va más allá del día a día, que es el tema de la inflación que ha arrojado en lo que sería en el último mes un número que sigue siendo alto, 2.9 en la ciudad de Buenos Aires, en algunas ciudades ha superado el 3, y la consulta sería si desde tu mirada vos ves que hay ciertas políticas que indican a que eso desde el gobierno se puede bajar a futuro, o esta situación de lucha de no baja de inflación con recesión se va a mantener hasta octubre. No, yo creo que estos meses, estos primeros meses del año, hasta abril inclusive, van a ser de alto voltaje inflacionario, en torno del 3%, como sucedió en marzo. Mm. Pero ya a mitad de año, en junio, julio, previo a las elecciones primarias de agosto, el nivel inflacionario va a bajar sustancialmente, va a volver seguramente a un nivel en torno del 1,5 y el 2% mensual, porque en estos meses están produciendo los impactos de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Claro. Es por eso que es un poco más alta la inflación en estos meses. Pero una vez acontecidos los aumentos y mermado el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, nuevamente la inflación va a volver a su velocidad crucero de entre el 1,5 y el 2% mensual. Sí, y en definitiva eso lo que termina afectando es que la mirada que uno puede tener siendo periodista y no economista es que probablemente se alcance o se logre bajar la inflación, pero el tema es el costo, o sea, el costo de la baja de consumo. Yo no sé si estamos en condiciones de decir que se está viviendo una estanflación que ya ha hecho carne en lo que sería la cotidianidad de las personas, pero tal vez la mirada de la administración Macri de querer contener la inflación termine jugándole en contra políticamente. Si vos estarías con la posibilidad de tratar de diseñar alguna idea, ¿no te parece que este gobierno tendría que generar algunas políticas de mayor incentivo hacia el consumo? Sí, sin lugar a dudas. ¿Y cuáles son A ver, esas? a ver, están tratando de conciliar Mm, el interés de reducir la inflación en conjunto con el interés de las grandes corporaciones financieras. mm, Y compatibilizar los dos intereses es muy difícil. sí, Eh, lo que tendría que haber hecho el gobierno, en lugar de subir la tasa de interés, era aumentar la tasa de encaje bancario. Esto mm, es la parte que los bancos deben mantener inmovilizada y depositada en el Banco Central de los depósitos que reciben de los ahorristas. mm, Si realmente fueran monetarios eh, sin intereses extras, deberían haber tomado esa medida, aumentar los encajes de los depósitos a la vista. De esa forma hubiesen achicado el circulante y hubiese tenido un impacto similar al aumento directo de las tasas de interés. mm, Pero aumentando las tasas de interés mejoran el negocio financiero especulativo. Aumentando la tasa de encaje achican el negocio financiero. Entonces, eligieron ese camino. Obviamente en los medios de comunicación este tema no se debate, este tema técnico no se debate, pero es sustancial, es decisivo en el negocio de los grandes grupos económicos que están en el poder. Entonces, si hubiesen tomado esa medida, la podrían haber acompañado con políticas de estímulo a la inversión productiva a través de créditos a muy baja tasa, mm. créditos a buen plazo, Claro. y condicionados para que las empresas deban incrementar sus inversiones y contratar personal.
De esa forma podrían haber mejorado la situación económica del país, pero esa alternativa chocaba con los intereses económicos que tiene este gobierno. Sí, eso en su momento me parece que el derrotero fue que la Baña pedía que dejaran mayor tipo de divisas las empresas, hizo algún toquecito Prat Guy y después me parece que en el primer mes de gestión de Duhovne al frente de la cartera, como que lo que tengo entendido es que dejó liberar y que bueno, puede haber ganancias que se lleven las empresas al exterior y bueno, eso obviamente mi lectura es que termina desfondeando esa plata que vos podés decir que se puede utilizar para el consumo de lo que serían elementos que utiliza la clase media. Bueno, me empezaba a mover un poco la economía. Me parece que fue medio así el derrotero, ¿no? Sí, tuvo un par de idas y vueltas. En junio aumentaron la tasa de los encajes, después la volvieron a bajar, la tasa de interés la tuvieron que mantener siempre muy alta, y no han aplicado recursos dirigidos a la industria nacional para promover las inversiones de una forma significativa. Son todas migajas, son pequeños créditos que les dan a las empresas para que se vayan reconvirtiendo o facilitándoles las suspensiones o los despidos de sus operarios, pero no avanzan con políticas de estímulo fuerte sobre la producción. Sí, sobre la actividad financiera y sobre la actividad de los grandes grupos exportadores a partir de la quita de retenciones. Pero lamentablemente el rumbo económico no está beneficiando a la industria nacional y cuando eso ocurre, la actividad interna en la economía argentina se contrae y lo padecemos todos. Mariano, buenos días. Diego Pascual los saluda. Con las medidas ¿Qué tal? todo bien. Con las medidas que está tomando el gobierno nacional parece que prefiere que la gente invierta en el sector financiero y no en el sector productivo. Pero a la vez, las empresas que capaz quieren venir a invertir al país, con una inflación tan alta y con un mercado interno deprimiéndose cada vez más, pues no hay una salida, creo yo, para eso. Porque si de un lado no incentivas a la gente en hacer empresas, a mejorar la producción y eso, y en cambio prefieren que le inviertan en plazos fijos o en el BLAS, como estamos hablando al principio del programa, no entiendo cuál es la postura del gobierno de cara al futuro. No, y va a ser peor. La situación actual es mejor que la que va a venir en un año, aproximadamente un año, cuando ya hayan pasado el periodo eleccional ahí, para poder volver a tomar deuda, para pagar los compromisos de deuda que se han tomado hasta ahora, las condiciones que van a exigir los acreedores financieros, encabezados por el Fondo Monetario Internacional, van a ser mucho más duras. Sí. La tasa de interés va a ser más alta, los plazos de devolución van a ser más cortos, y se va a exigir que se reduzca el déficit fiscal. Y eso significa reducir salarios de empleados públicos, maestros, policías, administrativos en general, jubilaciones, y va a generar una depresión más importante que la que hemos tenido incluso en 2016. A mí me parece que el año clave en estas políticas económicas que está adoptando el gobierno es el 2018. Ahí vamos a ver si hay un quiebre de este modelo neoliberal o se va a poder seguir prolongando la agonía. A mi modo de ver, creo que este ciclo económico va a caducar a fines de 2018. Bueno, para seguir dando buenas noticias, Mariano te va a hacer una pregunta a Alejandra Álvarez, ¿viste? Porque está sábado al mediodía, si no, evidentemente ya ponemos algún tema de Radiohead y terminamos mal todos. ¿Qué tal, Mariano? En realidad, bueno, sí, para pensar en un crecimiento sostenido en el tiempo se necesita una economía competitiva. Y desde el lado del gobierno por ahí se apunta contra los empresarios y contra los industriales por no lograr estos márgenes de competencia, y por el otro lado los empresarios apuntan a cargas impositivas muy altas. ¿Cuál es tu mirada, digamos, y cómo se podría llegar a lograr esa competitividad? A ver,
son varios factores que hacen que Argentina no sea competitiva. Me parece que se hace demasiado énfasis en la cuestión impositiva. Que sin lugar a dudas hay distorsiones, hay impuestos regresivos, impuestos que no estimulan la producción, y esto carga sobre la competitividad de la economía argentina. Pero me parece que no se tienen en cuenta otros factores que son incluso más relevantes todavía, porque, bueno, la presión impositiva, por otra parte, significa también redistribución de ingresos. Entonces, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, las enormes cargas financieras que deben absorber las empresas productivas, Sí. también los altos costos de intermediación comercial, los altos costos internos de telecomunicaciones, de gastos inmobiliarios, son todos sectores que están en la economía argentina muy concentrados y que no compiten internacionalmente. Que por más que vos abras la economía a las importaciones, son sectores que no tienen la capacidad de exportar y son sectores que tampoco tienen que afrontar la competencia internacional. Un servicio financiero, un servicio inmobiliario, de intermediación comercial, de telecomunicaciones, ninguno de ellos está sujeto a la competencia internacional y tienen precios que, medidos respecto a los estándares internacionales, son mucho más altos. Eso no se discute y es lo que en definitiva termina generando que la economía argentina no sea competitiva, y esos recursos extraordinarios que generan estas empresas son después fugados al exterior como ganancias. Entonces es un ciclo que así no funciona y realmente se debería estudiar en profundidad y aplicar políticas mucho más duras en contra de esos sectores, de forma tal de generar recursos que se puedan redistribuir incentivando el desarrollo productivo. Mariano, ¿sabes que vino a inaugurar una sección en este programa? Y te voy a usar a vos de conejillo de indias. La sección se llama ¿Por qué en Argentina no hay un plan a largo plazo? Poner, no sé, de 20 años, seguir un mismo rumbo. Porque si cada 4 o 8 años cambiamos todo el tiempo las maneras de hacer funcionar la economía del país, al fin y al cabo no sabemos qué es bueno y qué es malo. En realidad yo sí sé qué es bueno y qué es malo, pero capaz no para la gente común. Pero a ver, el que tiene que invertir en un emprendimiento industrial, por ejemplo, general recupera su inversión en no menos de 2 años, 3 años, y más tiempo aún si son emprendimientos industriales de envergadura, como por ejemplo una empresa siderúrgica, una empresa vinculada a insumos para la construcción, metalmecánica, petroquímica. Son inversiones que se recuperan a los 5 o 10 años. Entonces, con estos vaivenes de la economía nacional, quien se quemó con leche de una vaca y llora, ¿no? Sí. Esto pasó claramente con el sector de electrónica en la Argentina, que hubo empresas que invirtieron, como Van Gogh, que abrió una planta industrial para producir notebooks en el país, obviamente con... Sí, y también en Vicente López. Sí, en Vicente López, ahí al lado del DOT también hay uno, creo. Sí. Que la cerraron. Y la tuvieron que cerrar. Sí. Entonces, ese empresario que se animó, se la jugó, y después cambiaron las reglas económicas y tuvo que despedir al personal y dedicarse nuevamente a la importación, tuvo un costo, además de los malos momentos. Sí. No creo que cuando cambie el gobierno y asuma un gobierno más con vocación de impulsar la producción nacional, invierta. Sí, por ahí hace algún negocio de comercial, algo ficticio vinculado a la producción que parezca que está desarrollando algún esquema productivo, pero va a ser todo muy frágil, con un retorno muy de corto plazo, y eso no va a cambiar la plataforma productiva que necesita la Argentina para desarrollarse. Mariano, te hago una última consulta que tiene que ver con a ver si podemos entender esto. Desde afuera muchas veces se dice que la Argentina está, o desde adentro mismo, que la Argentina está cara en dólares. Ahora, si la Argentina está cara en dólares, ¿por qué las personas que trabajan en el sector agropecuario se quejan del nivel del dólar actual que está planchado? No lo puedo entender. Porque exportan productos
que después cuando cualquier exportador agropecuario o de cualquier otro sector cuando exporta recibe pesos por lo que vende en el exterior. Sí. El Banco Central capta los dólares, se da vuelta y le da pesos. Con el gobierno kirchnerista los sectores agrícolas estaban enojadísimos porque no podían cambiar esos dólares oficialmente, esos pesos oficialmente al dólar, al valor del dólar. Lo tenían que pagar a 15. Y cuando el dólar valía 9. Entonces, por eso protestaban. Y ahora protestan porque un tipo de cambio de 15 pesos, de 15,50, es muy bajo en relación al costo de sus insumos en el mercado interno, medidos en pesos. Casi mano de obra no contratan esos sectores, es muy poquito, pero sí tienen costos de agroquímicos, de pagar arrendamientos y demás, los pagan en pesos y bueno, el retorno que tienen por sus exportaciones es pequeño. Ellos obviamente siempre van a estar deseosos de que haya una fuerte devaluación. Claro, sí, la idea es protestar y bueno, pero más allá de eso, porque después casi siempre la mirada es que el trabajador argentino en dólares gana mucho y la verdad que bueno, lo que vos terminás haciendo es presionar, me parece a mí, a que se generen devaluaciones y esas devaluaciones creo que el único que pensaba que no se corrían a precios era Prat Guy, porque la verdad que una devaluación con la mentalidad que vos venías explicando hace algunos minutos del pyme argentino, evidentemente eso va al supermercado chino, o sea, te sube la leche, te sube los alimentos básicos, entonces es como que siempre estamos con esta lógica de vamos corriendo, ahora lo están planchando hasta octubre, o sea, como que, no sé, desde un economista es como muy, son como muy disonantes, ¿no? La cotidianidad, o sea, que te parás y te frenás y te pones a pensar en la calecita en la que estamos. Sí, es muy difícil. Porque es todo es a meses, todo son todas cosas a meses. O sea, ahora es bueno hasta octubre el dólar lo van a dejar planchado y bueno, entonces después va a haber una devaluación, entonces la gente se prepara porque va a pasar eso. Por lo menos te hacen trabajar, Mariano. Raro. Pero bueno. Sí. ¿Crees que evidentemente este año en lo que tiene que ver con déficit fiscal el gobierno va a intentar de achicar esos números y que en definitiva la recesión va a continuar? Esa sería un poco la conclusión final de tu mirada económica. Seguro que el déficit va a seguir creciendo. Este año no va a estar por debajo del 6% en relación al PBI. Es un déficit gigantesco, sobre todo en perspectiva, como se viene acumulando también lo que pasó el año pasado. Y es una situación obviamente insostenible, como es uno de los motivos por los cuales no llegan las inversiones. Claro. No se puede sostener estos niveles de déficit por mucho tiempo, porque ¿qué piensa un inversor grande? El día de mañana me van a tener que subir los impuestos para poder pagar ese déficit. Claro. O este gobierno se va a tener que endeudar y va a tener que devaluar. Entonces no voy a hacer una inversión hoy cuando después puedo venir con los dólares que tengo guardados o con los dólares del exterior y puedo comprar todo mucho más barato. Entonces cuando se olfatea que hay un atraso cambiario fuerte como el de ahora y hay un déficit fiscal muy muy grande, el inversor prefiere esperar, a menos que el retorno de su inversión sea muy rápido y grande como las inversiones en el sector financiero. Esas no generan empleo, no generan ninguna riqueza en el país. Claro. Entonces es una situación que solamente se puede, en este contexto solamente se puede sobrevivir o transitar con más endeudamiento. Y esto lo que provoca es que cuando se salga de este esquema, la crisis sea más dura todavía. Es un modelo parecido al de la convertibilidad. Bueno, Mariano, queríamos agradecerte por estos minutos, que tengas buen fin de semana y tal vez que es probable que durante el año volvamos a charlar para ver cómo viene la coyuntura del día a día, que bueno, es hablar de qué pasa mañana y pasado y llegó hasta el miércoles. Bueno, nada, te mandamos un abrazo y buen fin de semana, gracias. Dale, un gusto, hasta luego. Chao, hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el economista Mariano Kestelboim.